O sea, si para el 2100 el mundo estuviera emitiendo del orden de 40 gigatoneladas de carbono, podríamos estar 6 grados más calientes que ahora, cosa que no tenemos idea realmente de qué nos pasaría. En México, entre 1 y 3 grados centígrados estaría bastante mal, su agricultura se vería afectada, la administración del agua en este país también se vería afectada, habría una tendencia al calentamiento y en términos generales a una baja de la precipitación. Las temperaturas observadas ahora son las más calientes de los últimos 2000 años, o sea, no estamos hablando de, no son bromas. Las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera son de 380 y tantas partes por millón, y estas son las más grandes en los últimos 420,000 años. Pero lo que se está haciendo en la actualidad, hay una idea que se llama Carbon Capture and Sequestration, que ustedes habrán escuchado, captura de carbono y secuestro de carbono, lo cual de lograrse pues daría vida larga otra vez a los combustibles fósiles. O sea, de hecho carbón hay en el planeta suficiente para 600 años o 700 años. Llevar agua de un lado para otro consume energía y esta energía produce emisiones. Por lo tanto, dar agua a 2.400 millones de gente que está sufriendo estrés hídrico probablemente represente un consumo mayor de energía. Y si esta energía la producimos como la estamos produciendo a través de la quema de combustibles fósiles, pues llenamos el círculo vicioso. O sea, para darles agua, emitimos más gases de efecto invernadero, que va a calentar más el planeta, que va a producir más estrés hídrico, pues vamos a tener que llevar más agua, vamos a tener que usar más energía, etcétera. El etanol a partir de maíz, pésima idea, ¿no? Hay algunos cálculos de los cuales no me acuerdo exactamente qué, pero en Estados Unidos tendrían que dedicar un montón de hectáreas a la producción de maíz para el etanol y nunca cubrirían sus necesidades de combustibles a base de etanol de maíz. La mejor opción es pasar de, o sea, para mí la mejor opción, que también hay que echarle ganas, es pasar del sol a la electricidad y de ahí al enchufe, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que y para México, a mí, yo lo siento como una de las opciones mejores. México es un país donde el sol lo tenemos a montones, o sea, este país árido y semiárido en un gran porcentaje de su área, pudiera estar concentrándose en concentrar sol, concentrar radiación solar y convertirla a electricidad. Aunque el sector transporte en México participa con el 18% de las emisiones de gases de efecto invernadero y que se encuentra por encima del promedio de los países de la OCDE y de nuestros socios comerciales del norte, tampoco es el único sector en el que hay que trabajar en esto de construir una economía verde. Si vamos a permanecer todavía con los combustibles fósiles, bueno, ¿cómo podemos eficientar todavía más la combustión interna de tal manera que el vehículo por sí mismo pueda ayudar a la disminución de gases de efecto invernadero? En el caso del etanol, el propio doctor Mario Molina expuso que la producción de etanol puede ser muchísimo más nociva que el beneficio que se pueda obtener. La energía solar sería en definitiva y sobre todo para México una gran ayuda y bueno, la importancia de poder transformar la energía solar en energía eléctrica y en capacidad de movimiento para poder continuar con transporte automotriz. Ya se está trabajando en la norma para autos nuevos con base en emisiones de dióxido de carbono y con base en rendimientos energéticos. Y no solamente es la autoridad ambiental la que está normando en Estados Unidos, sino también la autoridad de transporte. Entonces, en ese sentido, pues de todas formas las armadoras ya en México, que pues tienen un gran porcentaje de exportación, estarán trabajando fuertemente en pues eficientar a los vehículos. Claramente por la contaminación local y por la contaminación global no podemos solo recaer en quedarnos sin intervención del gobierno. Podemos poner nuevas reglas, podemos cambiar las reglas fiscales, o sea, podemos poner reglas tecnológicas como normas oficiales mexicanas.
Podemos cambiar las reglas del juego en términos fiscales. Si ninguna compañía automotriz hubiera lanzado vehículos híbridos, seguiría siendo algo en el escritorio y no estaríamos viendo cómo los acepta el público, cómo están funcionando. Si algunas tecnologías no se lanzan como pilotos, no estaremos viendo qué es lo que pasa. El mejor sustituto para el combustible en la industria de autotransporte de mercancías no es otros fierros, no son otros equipos, es simplemente gente preparada y un buen equipo de cómputo para ver cómo trazar mejor las rutas y hacerlo.